Buenas tardes a todas, a todos. Es para mí un honor, ¿verdad?, dirigir esta mesa, sobre todo porque supongo que quienes han seguido las sesiones anteriores se podrán haber dado cuenta que nuestro simposio está organizado primero estudiando la economía, segundo estudiando el sistema educativo, tercero el sistema de salud, y hoy el tema que nos convoca es el deporte, y creo que está organizado de esta manera con una clara intención, que es la de mostrar a los jóvenes estudiantes, a nuestros colegas, que el sistema deportivo no puede perder de vista la parte económica, la parte educativa, la parte médica, ¿verdad? Puesto que de la salud, de la educación y de una buena economía es donde puede surgir un modelo de desarrollo del deporte que pueda representar de manera digna a un país. O sea, el deporte es, digamos, como una manifestación cultural, educativa, económica y científica, ¿no?, de una sociedad. Para esta mesa contamos con la presencia de Osvaldo Luján Claro, que es licenciado en Cultura Física y Deporte, grado científico de máster en Actividad Física, del Centro de la Dirección Nacional del Deporte, que es el jefe de misión deportiva en México, y que los cursos que ha recibido han sido de metodología en investigación científica, redacción de lengua española, entrenamiento deportivo, pedagogía, psicología del deporte, dirección estratégica por objetivos, curso jurídico sobre herramientas para el control interno, entrenamiento moderno del voleibol, entrenamiento de baloncesto, preparación técnica táctica de jugadores en balonmano, o sea, handball, ¿verdad? Curso preparación, metodología para la preparación del deportista de fútbol, organización de eventos de natación, cursos de ciencia, tecnología y medio ambiente, dirección de objetivos por enfoque de valores, diplomado en gerencia deportiva. Ha impartido varios cursos y es profesor adjunto de la Facultad de Cultura Física de Villa Clara. Vamos a darle la palabra al doctor Osvaldo Luján para que comparta con nosotros su exposición acerca del desarrollo del deporte en Cuba. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Primero, nosotros hicimos una ponencia, no sabíamos a qué público nos íbamos a enfrentar, ¿no? Si sabían del deporte de Cuba, si saben las características de cómo se desarrolla el deporte en Cuba, y si han visitado Cuba, si conocen a Cuba. ¿Conocen a Cuba? ¿No han visitado Cuba? Bueno, estoy haciendo propaganda ya al turismo, así que pueden visitarlo cuando les guste. Pueden ir a Varadero. ¿Conocen Varadero? ¿Han oído hablar de Varadero? ¿No han oído hablar de Varadero? Ah, es como Cancún, no sé, Acapulco. Bueno, y traté de hacer una síntesis de un recorrido del deporte en Cuba, desde que triunfó la revolución y por supuesto los antecedentes antes del triunfo de la revolución. Y no le puse ninguna cuestión técnica. ¿Hay algunos estudiantes de deporte aquí? No. Uno. Un profesor de deporte, un entrenador. Los demás, por favor, para yo saber qué especialidades estudian o especialidades tienen. Generalmente economía, no sé.
Derecho, derecho, ¿qué más? Ingenierías. ¿Dan educación física en la universidad, por supuesto, no? No. Bueno. Está bien. Y les gusta el deporte todos los que están aquí, ¿no? Sí. No vaya a ser... Para saber también. Bueno, mire. Cuba es esta cosa que ustedes ven ahí. 109.890 kilómetros cuadrados. Vamos a decir que es Yucatán. Cabemos en México unas cuantas veces. Con una población de 11.253.000 y tanto. Cuando triunfó la revolución, éramos, porque yo acababa de nacer, alrededor de 7 millones de habitantes en Cuba. Cuando triunfó la revolución en el año 59. Bueno, y ahí ustedes ven el Producto Interno Bruto. Somos el 67 en el mundo del PIB. Le doy estas ideas para ubicarnos, qué cosa es Cuba, para ser una potencia deportiva. Ahí yo les traigo en las Olimpiadas que Cuba ha participado, los lugares que Cuba ha alcanzado. Desde el 1900 hasta la última Olimpiada en el 2012. Ven cómo se ha mantenido después del año de la Olimpiada del 68, cómo ya Cuba comenzó a mejorar y ha tenido una estabilidad. Les voy a decir que en el 2008, como dato curioso, Cuba discutió 13 títulos olímpicos, pero ganó 2 nada más. Hubo muchas cosas y análisis que por supuesto hemos hecho de esos resultados. Tuvimos la posibilidad de estar entre los 10 mejores del mundo por los títulos que discutimos, pero alcanzamos, y quiero decirle además que alcanzamos en esa Olimpiada donde tenemos el número 28, alcanzamos 24 medallas, pero solo 2 de oro, que ustedes saben que de la forma que se evalúa, el oro es el que da el lugar en las Olimpiadas. Ya, bueno, en la próxima ustedes lo vieron, en el lugar 16. En los Juegos Panamericanos, bueno, tenemos un gran rival, que por supuesto, una gran potencia deportiva, Estados Unidos. Cuba es el segundo lugar histórico en alcanzar medallas en los Juegos Panamericanos. Bueno, ustedes saben que está Canadá, está Brasil, está Argentina, está México. Ustedes, bueno, saben que son potencias económicas, vamos a decirle, delante de Cuba, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Y además también con una mayor población, con muchos más recursos que Cuba, y Cuba se mantiene en el segundo lugar histórico. Ahí ven todas las medallas en todos los Juegos Panamericanos, cómo se comporta el medallero. Y los Juegos Centroamericanos, los juegos más antiguos del mundo regionales, donde Cuba se ubica en primer lugar. Ahí, seguido de México, Venezuela, Puerto Rico, Colombia, bueno, y el resto de los países de Centro y el Caribe, aquí de América. Somos el primer lugar. Ustedes se preguntarán, ¿cómo ha sido posible estos resultados? Nosotros a veces también nos los preguntamos. No vayan a pensar ustedes que no, porque no es fácil, ¿no? Y bueno, ahí están los resultados. Y son palpables. Esto no es subjetivo. Nuestros resultados se miden por las medallas, ¿no?, alcanzadas. Y ahí están. Yo, antes de empezar a especificarle algunas cosas de cómo estructuramos esto, les voy a decir que el deporte en Cuba no está hecho para alcanzar medallas. Y ustedes dirán, bueno, y esa contradicción, ¿no? Si no está hecho para alcanzar medallas, ¿por qué tienen tanta medalla y por qué luchan las medallas? Bueno, las dos cosas. Sí luchamos las medallas y sí alcanzamos medallas. Pero el deporte en Cuba está diseñado para que sea un deporte del pueblo, para desarrollar valores, para que haya salud, para que el pueblo tenga posibilidad de recrearse físicamente. Y las medallas y el alto rendimiento
es un subproducto de esa masividad del deporte en Cuba. Por supuesto, hay un sistema para el alto rendimiento. Y yo se los voy a explicar para que ustedes tengan una idea. Un sistema que ustedes se darán cuenta que es muy eficiente y, por supuesto, es muy eficaz. Porque si no, con las características nuestras, con una economía como la nuestra, que seguro que aquí ustedes le han hablado ya de economía, no sé los que han participado en otros si le han hablado de economía, pero sabemos, bueno, las situaciones reales de Cuba, situaciones extremadamente, por momentos difíciles, y imagínense, el deporte no es la prioridad es la salud pública, la prioridad es la educación, y entonces al deporte se le da un poquito lo que se utiliza bien, con mucha eficiencia, se pone donde hay que ponerlo para tener los resultados entonces que se tiene. Pero lo máximo o lo macro para el deporte está para esa masividad, no para la selectividad. Nosotros, bueno, más adelante lo van a ver algunas cosas de esto que les estoy explicando para que me entiendan mejor. Bueno, yo le hice una etapa de desarrollo rápida del deporte en Cuba para que ustedes más o menos se ubicaran, ¿no? Los antecedentes, que fue antes del 59, la primera década del 59 al 70, que fue la de iniciación, vamos a llamarle así, yo le puse así, no sé si del 71 al 80, que de desarrollo le voy a explicar más o menos, del 81 al 92 de perfeccionamiento, del 93 al 97 de mantenimiento. Ustedes dirán, bueno, mantenimiento. Bueno, ahí ustedes saben que hubo la catumbe del campo socialista. Cuba recibía los recursos del campo socialista, nuestros atletas entrenaban, participaban, se fogueaban en los países del campo socialista. Se acabó aquello, se acabó la economía en Cuba y por supuesto el deporte también sufrió las grandes consecuencias de este periodo, que es un periodo que, bueno, cuando le han hablado aquí de economía, ustedes saben, la economía de Cuba bajó, tocó fondo, y cuando llegó al fondo, rompió el fondo y siguió para abajo. Aquello muy difícil. Se le acabó el comercio a Cuba. Cuba dependía más del 80%, el 85% del comercio de Cuba era con el campo socialista. Se acabó el comercio, se quedó Cuba sin economía. Años muy duros. Bueno, se llamó periodo especial, ustedes han oído hablar de eso seguro. Y bueno, la situación que eso tuvo en el deporte. Y del 97 hasta la fecha, que nosotros le hemos dicho, bueno, le pusimos la etapa de recuperación, sin salir. Todavía Cuba, la situación económica en Cuba no es fácil, ¿no? Es compleja todavía, pero bueno, el deporte ha ido recuperándose de esa situación económica. Junto como toda la sociedad cubana. Bueno, antes del 59, en Cuba antes del 59 no podemos decir que había deporte. En Cuba antes del 59, fundamentalmente habían deportistas aislados en algunos deportes que también, por supuesto, hubo resultados internacionales interesantes. Ahí eso era principalmente en béisbol, boxeo y esgrima. Muy rápido les voy a decir. Ramón Font. Ustedes se imaginan, la esgrima es un arte europeo, ¿no? Principalmente los franceses, los mosqueteros, toda aquella historia que ustedes conocen y han visto en películas, ¿no? Había un mosquetero cubano desde el 1904. En esa olimpiada alcanzó 2 medallas de oro y una de bronce, si mal no recuerdo, plata. Ubicó a Cuba entre los 3 primeros de esa olimpiada. Pero bueno, era aislado. El Andarín Carvajal, de esto hay mucha historia, participó también en estas primeras olimpiadas. Era un cartero que repartía cartas y se entrenaba repartiendo cartas. Pero bueno, participó en Cuba, participó en las olimpiadas y hay un hecho, una historia interesante de él, ¿no? Cuando recogieron el dinero en el pueblo para que él participara. Cuando llegó no tenía short para correr y él picó su pantalón y corrió con un pantalón que él mismo picó. Esa era la historia del deporte antes de la revolución en Cuba. Martín Digo, un gran pelotero, está en el Salón de la Fama en Estados Unidos.
jugaba todas las posiciones, cuando no pichaba jugaba a cuadro, y cuando no, bueno, era el cuarto bate, cosas, historias esas del deporte, bueno, que ahí tampoco se las voy a contar todas, ¿no? Rafael Fortún, que era otro fuera de serie del atletismo, y King Chocolate, un boxeador extremadamente famoso, también peleó muchos años en Estados Unidos. Bueno, hay muchas historias de él. Y José Raúl Capablanca, que fue campeón mundial en ajedrez también, que tiene una historia extraordinaria, todavía se estudian sus partidas, hoy el ajedrez moderno, los ajedrecistas estudian sus partidas. Quiero decirle que ese fue el único gran maestro que tuvo Cuba antes del triunfo de la revolución. Hoy Cuba tiene, el Che lo dijo, bueno, fue, vamos a decir, una predicción del Che en el año 61, dijo que Cuba iba a tener muchos grandes maestros, y hoy Cuba tiene unos cuantos grandes maestros de ajedrez, incluyendo damas. Hay 2 grandes maestras allá en Cuba, que, bueno, y les voy a decir también por qué hay este desarrollo del ajedrez en Cuba. Bueno, esas eran las cuestiones antes del 59, solamente habían 14.500, o recibían la educación física 14.500 estudiantes, habían 800 instructores deportivos graduados en cursos cortos en la Universidad de La Habana, habían pocas instalaciones, principalmente en la capital del país, y solo el 0,1% de la población de Cuba hacía actividad física. Triunfa la revolución el 1 de enero del 59 y entramos en nuestra primera fase que yo les decía a ustedes. Aquí lo primero que dijo Fidel en el 29 de enero del 59, triunfó la revolución el primero, y el día 29 de enero Fidel dijo que veníamos decididos a impulsar el deporte y llevarlo, bueno, hasta donde fuera posible. Y yo creo que eso también en Cuba se ha cumplido y lo vamos a ver. Bueno, en esta primera etapa se crea el INDER. El INDER es el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación. Es el rector de toda la política deportiva en Cuba. Las federaciones, educación, todos se subordinan al INDER como institución que rige la política deportiva. Yo le hacía una pregunta de la educación física. Bueno, en Cuba está instituida la educación física, ahí se ve, y ahí viene implementación de la educación física en todos los niveles de enseñanza, como una asignatura más, desde primaria, secundaria, preuniversitario, las escuelas politécnicas y la universidad hasta el 3er año de todas las carreras. Educación física. Todos, y tienes que aprobar la asignatura. Si no la apruebas, no pasas de grado. Te la evalúan como la física, la matemática, la química, el español, como la biología, no sé, como todas las asignaturas. Entonces, es de carácter obligatorio la educación física en los programas de todos los niveles de enseñanza, y esa es la base de lo que yo le decía anteriormente del deporte de alto rendimiento. Ahora, la educación física de nosotros está implementada en las escuelas, y hay un grupo de programa que se le llama Educación Física para el Adulto, que también es dirigida, controlada, orientada por especialistas del deporte. Después les voy a hablar de eso muy rápido para que ustedes me entiendan. Bueno, estas son las cuestiones principales que se hacen en esa primera década. Se crearon todas las bases, como le dije, del sistema de alto rendimiento, y bueno, el Instituto de Medicina Deportiva, ya se empieza a engendrarse en Cuba todo lo que es el sistema de trabajo del deporte, las políticas deportivas, todas las políticas deportivas en esa primera década. Ahí comienzan a surgir las primeras figuras. Bueno, ahí yo le puse Enrique Figueroa para que más o menos ustedes tuvieran alguna idea cómo fueron estas principales figuras. Aquí en México 68 ya empezó el boxeo cubano a tener grandes resultados. Aquí, bueno, está Enrique Regueifero, Rolando Garbey, que alcanzan medallas de plata. Ahí vienen una foto de ellos. Aquí el relevo del 4% masculino, que se está rescatando hoy ya también en Cuba los resultados del atletismo. Ahí, bueno, ustedes van a ver también los resultados que hemos tenido en el atletismo, deben conocer. Bueno, en la segunda etapa, del 71 al 80, yo les decía que esto era una etapa de desarrollo, ¿no? Ya comienza Cuba a destacarse internacionalmente de una forma muy seria, ¿no? Para decirlo así. Aquí se inauguran los centros de iniciación deportiva escolar. Eso es un centro
que en cada provincia, las provincias para nosotros son los estados para ustedes. Cuba tenía seis provincias, una estructura política, administrativa, cuando triunfó la revolución, de 6 provincias. Cada provincia tenía regiones, cada región tenía municipio y cada municipio, bueno, ahí se quedaba. No había más nada. En ese momento, cuando triunfó la revolución. En el año 75 se hace una división político-administrativa nueva del país. Desaparecen las regiones y aumentan las provincias y disminuyen los municipios. Y surge a partir del 75 una nueva estructura que se llama Consejo Popular, que después le voy a hacer una breve información de cómo se organiza el deporte a ese nivel. Bueno, esas escuelas de iniciación deportiva se captan los estudiantes por normativas de acuerdo a un proceso que se hace para esas escuelas que ya vienen de un área deportiva y pasan a esa escuela como el primer nivel inicial del alto rendimiento, que están todos los deportes. Es una escuela concentrada, ahí estudian, ahí tienen todo, las instalaciones deportivas, algunas, bueno, de primer nivel, y la escuela, bueno, el niño la semana entera ahí, el fin de semana se le pone un transporte y lo llevan para sus casas con la familia. El domingo de la tarde se recoge y pasan otra vez para la escuela, pasan la semana internos en la escuela, en esa escuela de iniciación deportiva, una en cada provincia. Ahí empieza la base de ese alto rendimiento y de los resultados del deporte de nosotros. Bueno, en ese año se crean esas escuelas, se desarrolla la red de centros de formación de especialistas deportivos. Había una sola escuela de educación física que se le decía la escuela superior, pero no graduaba licenciado, graduaba técnico medio, se entraba con nivel secundario y se graduaban técnico medio. Ya con la experiencia, el trabajo internacional que se fue haciendo y un grupo de cosas y de especialistas que también en los primeros años de la revolución trabajaron mucho en Cuba, se fueron creando los programas y se hizo la red de centros en todo el país. Se crearon todos los Fajardos en el país, se le dice un solo nombre, Fajardo, que es la escuela nuestra. Y a finales de este ciclo o de esta década se crea la escuela, ya la Universidad del Deporte de Cuba. Y en el año 80-81 comienzan a graduarse los primeros licenciados en Cultura Física y Deporte en Cuba. Bueno, estas fueron las cuestiones que caracterizaron esa década. Ahí Teófilo Stevenson, 3 medallas olímpicas y no alcanzó 5 porque Cuba no participó en la década del 80 en ninguna de las 2 olimpiadas, o sea, 84 y 88, por todas las características de todos los problemas que hubo con la olimpiada de Moscú. Bueno, los que peinan canas a lo mejor se acuerdan un poquito más de eso, ustedes más jóvenes tendrían que buscarlo, ¿no? Pero bueno, Stevenson, una gran gloria del deporte cubano, 3 medallas olímpicas, como les decía. Alberto Juan Torena, en esta década, bueno, la hazaña que él hizo deportiva no la ha repetido ningún atleta en el mundo. Ganar en una olimpiada los 400 metros y los 800 metros. Una carrera que, los 400 metros que se considera una carrera de velocidad y los 800 metros que se considera de medio fondo. Los reyes de esas distancias siempre fueron los norteamericanos. Ellos se sorprendieron. Gracias a México, dice Juan Torena, de su persona, que él alcanza esas medallas. Entrenaba, hizo base de entrenamiento antes de la Olimpiada aquí en el CEDON, en el Comité Olímpico, y se encontraba en perfecta forma deportiva cuando llegó a la Olimpiada. Bueno, Héctor Rodríguez, la primera medalla ya olímpica del judo cubano, también imagínense un arte marcial japonés con un grupo de características y ya un negro cubano alcanza una medalla olímpica, de chino a negro. No, ya empezamos a tener también resultados ahí en ese deporte que es puro japonés, y quiero decirle que hoy el equipo femenino de Cuba, bueno, hace gran resistencia a los equipos japoneses. Aquí me acompañan 2 profesores nuestros que prestan servicio aquí, uno en el equipo nacional de esgrima y el otro con la Federación de Jamba, para si después alguna cuestión específica
Yo los traigo como guarura, pero también si quieren después hacer alguna pregunta, se la pueden hacer, ¿no? Bueno, María Caridad Colón, la primera mujer de Latinoamérica que alcanza una medalla olímpica en atletismo. Ese honor lo tiene Cuba también. Ahí tenemos a María Caridad Colón. Comenzamos a tener resultados en las pesas. Daniel Núñez también alcanza medallas. Bueno, la tercera etapa. Aquí es el boom, vamos a decirle, del deporte cubano. Sin embargo, no participamos en esas dos Olimpiadas, pero fue el boom del deporte cubano. Se amplía y se perfecciona todo el sistema y el concepto de masividad del deporte. Bueno, para que ustedes entiendan, nosotros trabajamos con, primero, los especialistas cubanos que se gradúan tienen 4 áreas de actuación. Cuando hay una sola escuela o un solo sistema de graduación de licenciados en cultura física, cuando salen pueden trabajar en la educación física, en la recreación física, en la cultura física o en el deporte de alto rendimiento. Cualquier especialista nuestro cuando se gradúa puede trabajar en estas 4 áreas de actuación. Educación física, nosotros graduamos y repartimos al Ministerio de Educación y al Ministerio de Educación Superior las necesidades que ellos pidan de profesores. Los otros van para el INDER, para el sistema del deporte, que tiene esa estructura que yo les decía a ustedes, que en la base se llama Escuela Territorial Deportiva o Combinados Deportivos. Le hablé de la estructura político-administrativa del país. Bueno, Cuba tiene ahora 15 provincias, tiene 169 municipios, pero los municipios tienen una estructura de base que se llama Consejo Popular. Ese Consejo Popular tiene un líder que sale en votación por esa comunidad y se llama presidente del Consejo Popular, que es un líder comunitario que su función es profesional. Cada 2 años tienen elección, puede salir o no puede salir ese líder, puede salir otro, pero es el líder de la comunidad y organiza, dirige el trabajo de los consejos populares. Y a nivel de ese territorio están los combinados deportivos o esas escuelas territoriales del deporte, que pueden atender un consejo, 2 consejos y hasta 3 consejos excepcionalmente populares. Ese grupo que yo le estoy diciendo, combinado deportivo de escuela territorial del deporte, tiene un director del deporte, un subdirector para la parte del deporte puro, un subdirector que atiende la cultura física, la recreación y la educación física. Y tiene los profesores de cultura física y de recreación física ahí en ese combinado deportivo. Yo les voy a decir ahora lo que hacen ellos. Y atiende además a las escuelas del Ministerio de Educación, que tiene los profesores de educación física, que les paga educación, los dirige educación, pero metodológicamente los evalúa siempre y los controla el combinado deportivo, o sea, el INDER, porque es el rector de la política deportiva. A lo mejor así se ve complejo, ¿no? Si uno es de un lado, otro del otro. Bueno, el sistema político en Cuba da posibilidad de que estas cosas se hagan, ¿me entiendes? No se interviene en la escuela, pero tiene autoridad para decir lo que está haciendo y a evaluar el profesor, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, ¿me entiendes? Entonces, ese concepto de masividad se amplía, porque aquí también, con estos profesionales nuestros, empiezan a crearse los programas de atención a la población. Y esos profesores de cultura física trabajan con todas las enfermedades no transmisibles del barrio, porque ese trabaja en el barrio, un profesional del deporte que trabaja en el barrio nada más con eso. Trabaja con los obesos, trabaja con los hipertensos, ustedes dirán, bueno, ¿cómo? Miren, muy interesante, porque esta misma estructura que yo le estoy diciendo la tiene salud pública. Y nosotros trabajamos muy ligado con el médico de la familia. No sé si les hablaron de eso alguien aquí cuando dio alguna conferencia de salud o algo de eso. Esa estructura del médico de la familia, el profesional del deporte trabaja muy unido con él. Y el médico le dice al paciente, eres hipertenso, o estás obeso, o tienes esto, o tienes lo otro, o tienes escoliosis, o cifosis, o cifalordosis, tienes que ir al combinado deportivo. Y el profesor del combinado deportivo comienza entonces a atender a esos pacientes del médico
y además trabajamos con la embarazada, todas las embarazadas de ese territorio. El profesor tiene un turno de clase que le da clase a la embarazada, se da ejercicios profilácticos para el parto. Y todo está organizado para que la población asista a esas áreas, y van a las áreas deportivas, y entonces el profesional de cultura física lo atiende. El profesional nuestro de recreación física trabaja con ese líder comunitario que yo les decía a ustedes, y organizan los fines de semana y los días entre semana actividades en centros de trabajo, en las propias escuelas y en la comunidad, con la población, de actividades físicas. Organizan a la familia y salen en caminata, no sé, planes de la calle, festivales deportivos recreativos. Un grupo de actividades hace ese profesional de la cultura, de la recreación física. Y el de deporte, pues trabaja en áreas con los niños, que en las escuelas, el profesor de educación física, ya a través de un grupo de pruebas que nosotros hacemos 2 veces al año a toda la matrícula, y le sacamos un percentil, los porcientos del más rápido, el más fuerte, el más ágil, el más flexible, el de mayor talla, el de las características morfofuncionales, que tenga características para X deporte. Y entonces ese profesor de educación física le dice al profesor de esgrima: este tiene estas condiciones, este tiene estas condiciones, o el otro tiene estas condiciones, y así se reparten por deporte, se le hacen otras pruebas ya más duras y específicas del deporte, y comienza la base de ese deporte de alto rendimiento que yo le estaba diciendo a ustedes. Y de ahí ese es el que pasa a la escuela de iniciación deportiva. Bueno, en esta década empieza a perfeccionarse toda esta serie de cosas que yo le estoy diciendo a ustedes. Bueno, y ahí vienen las otras cosas que ustedes deben haber leído, yo no se las voy a leer, que creo que, bueno, van desarrollando ya las cosas más importantes. No, si quieren se las leo, ustedes saben leer, ¿no? Bueno, ahí ya en el 91 organizamos los primeros Juegos Panamericanos en Cuba. Eso fue, bueno, fíjense si fue grande, que le ganamos a Estados Unidos. Ustedes se imaginan que Cuba le haya ganado los Juegos Panamericanos a Estados Unidos. Ellos después dijeron, sí, es verdad, no vamos tampoco a ser tan llenando de tanta cosa. Ellos no fueron en todos los deportes con sus principales figuras. Ellos subestimaron a Cuba. Y por subestimarnos, le pasamos la cuenta, como decimos un buen cubano, ¿no? Entonces le ganamos a Estados Unidos los Juegos Panamericanos en Cuba. Fue un momento muy difícil porque era inicio del periodo especial en Cuba, para que ustedes tengan idea. El campo socialista se acabó en el 90, 89-90. Bueno, en el 91 se organizaron esos Juegos Panamericanos en La Habana, y Cuba alcanzó el récord de medallas panamericanas para ganarle a Estados Unidos y darle una buena bofetada por subestimarnos, ¿no? A nosotros los cubanos no se puede subestimar, se lo digo de corazón. Bueno, hay los mejores resultados ya en esta etapa. El voleibol cubano murió hace unos días, me gustó muchísimo, ahora aquí en la Liga Mundial de Voleibol, le hicieron un homenaje a Eugenio Llor. Eugenio Llor era el entrenador de Cuba que alcanzó 3 medallas olímpicas con las morenas del Caribe, y le hicieron un homenaje muy merecido por parte de la Federación Mexicana de Voleibol a Eugenio Llor. Fue seleccionado el mejor entrenador del siglo, murió hace 6 o 7 días en La Habana, a la edad de 81 años, enfermo con cáncer, se complicó y eso, y se le hizo un homenaje. Bueno, esas morenas del Caribe alcanzaron 3 medallas olímpicas. Y ayer jugamos contra México aquí. Me da pena decírselo, pero le ganamos. Le ganamos 3-0. Y yo, fíjense, yo le dije a mis compañeros de aquí, de CONADE, y al propio presidente de la federación, le dije, mira, gánenle hoy a las cubanas, porque es un equipo de niñas. La más joven tiene 14 años. Las otras tienen 15, 16, 17 y 2 o 3, 18. Son niñitas. Gánenle hoy, que si no, no le van a ganar más nunca. Si no le ganan hoy, no le van a ganar más nunca. Y no le ganaron. Yo se los dije, pero bueno. Fue problema de ellos. Bueno, Raúl, ahí la lucha nuestra en Cuba ya empieza también a tener resultados internacionales. La primera figura, Cascaret. Aquí Ana Fidelia Quiró, eso es algo extraordinario. No sé si han oído hablar de esa señora. Ella tuvo un accidente doméstico, se quemó,
la operaron en Cuba, se pensó que no podría correr más nunca, y quiero decirle que fue hasta una Olimpiada después de eso. Y extraordinaria los récords de Ana Fidelia. Bueno, los equipos de voleibol que ya lo vieron ahí. El béisbol, aquí el béisbol, bueno, en béisbol ustedes saben la potencia de Cuba. Aquí en el segundo clásico que alcanzamos el segundo lugar. Después hemos tenido nuestros fallos ahí. Y hay cosas que a lo mejor después ustedes me la preguntan y yo se las puedo explicar con la situación de nuestros deportistas y... Ustedes saben lo que quise decir, ¿no? Sí. Bueno, aquí está Sabón, otra leyenda del boxeo cubano. 4 olímpicas tuvo Sabón, ¿no? 13 campeón del mundo y 3 olímpicos. Y 6 veces campeón del mundo. Bueno, eso es algo extraordinario, ¿no? Javier Sotomayor. ¿Han oído hablar de Javier Sotomayor? No me digan que no. Están muy jóvenes. Ah, no me digan que no. Pero están muy jóvenes. Óigame, Sotomayor tiene el récord. El hombre que más ha luchado contra la gravidez. El récord mundial va a cumplir 22 años su récord mundial ahora. En salto alto. No, bueno, imagínense ustedes, hay un ruso, hay 2 o 3 que están ahí cerca, él tiene 2.45, andan por 2.40, 2.43, están luchando por romper el récord. Bueno, aquí la cuarta etapa, bueno, ya ahí les dije a ustedes, cuarta etapa, crisis total, aguda, en Cuba, situación económica muy difícil. Aquí lo único que les puedo decir que el gobierno de Cuba protegió fue eso que yo le había dicho a ustedes. La educación física, las actividades del deporte masivo, el deporte popular, pero la limitación en eventos internacionales, participación de nuestras delegaciones a foguearse, prácticamente cero. Es algo increíble. Miren, ahora hubo el Panamericano de Esgrima, Costa Rica. Los atletas de Cuba, bueno, no iban a ir, al final, bueno, ayudaron para que Cuba fuera. Fueron sin ninguna, nadie los conocía porque imagínense, no habían salido a competir con nadie. ¿Quieren que les diga una cosa? Ganaron la competencia. Sin foguearse. Eso uno lo dice a veces, después los jefes allá en Cuba dicen, bueno, no hace falta foguearse si vamos y ganamos, así que ¿para qué quieren dinero para foguearse? Así que no pidan, sigan igual. Pero bueno, es necesario foguearse porque si no, el deporte sí hay que competir. Pero le hago esa anécdota para que ustedes sepan, miren, cómo compite un atleta cubano, cómo se entrega. Es algo característico de los atletas cubanos. Bueno, se caracteriza por mantener esos logros alcanzados, bueno, y lo demás que ustedes leen ahí, los servicios de la educación física, ese deporte que yo les decía a ustedes, pero el deporte de alto rendimiento. Y se mantienen esos resultados de una forma u otra en las Olimpiadas, ustedes lo vieron también. Bueno, los resultados del judo femenino, ahí empezamos a ganarle ya a las japonesas. Ahí alcanzamos medalla olímpica en natación, para que ustedes vean que Cuba no es un solo deporte. Ahí tenemos medalla olímpica en natación en ese ciclo también. Bueno, y la etapa desde el 98 hasta el presente. Bueno, ahí se inicia un proceso de recuperación progresiva del deporte. Se incrementa la formación de profesores. Quiero decirle, miren, en esta época del 2000 para acá, en Cuba, ya hay, bueno, no voy a dar el número, no va a ser que se haya graduado alguien ayer de doctor ya, pero ya hay una explosión de doctores en el sistema deportivo cubano. No le voy a dar la cifra tampoco de máster, pero andan por más de 500 máster en el sistema deportivo cubano. De especialistas, otros sin número. Nosotros en Cuba, la universidad de nosotros, al que se hace especialista, la carrera de nosotros, bueno, ha tenido varios como módulos de preparación, ¿no? En estos momentos se le ha disminuido un poco a los deportes y se le da después posgrado en especialidades y eso. Y hay muchos especialistas deportivos que se le da el grado de máster también por equivalencia, por el rigor con que se hacen los cursos, ¿no? Y además porque tiene que presentar una tesis, defenderla y tiene que hacer un aporte y todas estas cosas. Bueno,
Bueno, se perfecciona el trabajo comunitario y las ofertas de recreación sana en la población. Eso es sistemático. Se produce la universalización de la enseñanza. Eso fue una experiencia que se llevó por toda la propia situación económica, se llevó la carrera a los municipios. Y entonces era muy difícil en Cuba trasladarse en esa época. Ya esto va en liquidación. Ya le puedo decir que quedan pocas. Pero bueno, en ese periodo se universalizó la enseñanza. Y iban los profesores a los municipios a trabajar con los estudiantes. Situación de todo tipo. Y entonces se buscó un módulo también a distancia, se le daban las conferencias, hubo un grupo de cosas, se crearon mucha bibliografía. En esta época se creó mucha bibliografía. Bueno, ahí ustedes ven todas las cosas los títulos que se publicaron. El sistema de ciencia e innovación tecnológica se aplica y se desarrolla al máximo en el deporte, íntegro. Yo le voy a decir a ustedes, nosotros trabajamos, todos los años hay que hacer eventos científicos, es obligatorio, está en el programa, el calendario de trabajo. Se hacen los eventos científicos y cada docente del deporte, si no es individual, es colectivo, pero presentan trabajo en esos foros. Y presentan, si no es una investigación, es una experiencia pedagógica de algo que hizo él en el deporte, que le dio resultados, y lo presenta, o es una innovación de un medio que creó para resolver tal situación de tal técnica, o para resolver tal situación de tal programa, pero todos los años, eso es constante. Y además muy útil porque se generalizan las experiencias, se generalizan los trabajos y además se exige mucho después la generalización de eso. Y por supuesto que los resultados son importantes. Se amplía la colaboración internacional. Los cansé que se van, sin pena, me lo dicen y yo corto. Bueno, aquí sin pena, ¿verdad que sí? En más de 51 países hay colaboradores cubanos. Yo voy cortando porque no me gusta que se me vaya la gente. Se crea la Escuela Internacional de Educación Física. Aquí de México se han graduado unos cuantos en esa escuela internacional. Bueno, aquí están el resto de los resultados, no voy a leerlo. Y aquí, muy rápido, yo le pongo la pirámide del deporte cubano, la educación física, que junto con esa educación física están las escuelas comunitarias, las EIDE, las ESPA, después un poquito me lo van a ver más adelante, y las escuelas nacionales y equipos nacionales. Ahí están lo que se hace por edad y los programas que lo desarrollamos. Y aquí está ya la cúspide de todo, cómo se materializa. Las escuelas, la escuela del Ministerio de Educación es la institución para nosotros más importante en el deporte. Ahí están los niños. Y el deporte en Cuba se trabaja así. No se puede trabajar, usted no puede formar un deportista a los 15, 16 años. Usted lo podrá formar, pero eso no va a ser campeón. Entonces hay que llevar un sistema, vamos a decirle una escalera, hasta que usted llegue a la cúspide. Esa es la escalera para llegar a la cúspide. Cuando usted se pone aquí, ahí donde dice SFAR, ahí ya usted tiene categoría internacional para competir a cualquier nivel. Esos son los atletas nuestros que nos representan en juegos internacionales y en eventos internacionales. Bueno, ahí está. Si después por dentro quieren alguna explicación, yo se las doy. Bueno, las conclusiones. El INDER como organismo rector de la política deportiva en Cuba, yo creo que eso es súper importante, que rige la política, de ahí no se puede salir nadie puede estar inventando un evento deportivo, es todo a través del sistema del deporte, que es quien rige todo eso. Y por supuesto, los gastos y todo. La extensión y el concepto de masividad que para nosotros tiene el deporte a todo lo largo y ancho del país. Quiero decirle, en el equipo de voleibol que hoy está compitiendo en México, tú lo viste. Me encontré una niña que yo la visité cuando tenía 11 años. Fui a su casa porque sabíamos que iba a ser un talento del deporte y nosotros empezamos a atenderlo desde que son así. Vive en puro campo, para que ustedes se den cuenta que no es un deporte elitista, que no es para el hijo de papá ni el hijo de mamá, que no es para el que vive en la ciudad,
ni para no. Es una niña que vive en un campo, que yo le puedo decir a ustedes que el pueblecito más cerquita, bueno, el municipio de ella debe de estar a 30 o 40 kilómetros de donde ella vive. Yo fui a visitarla porque no quería, o sea, se quería ir de la escuela donde la tenían. Y fui a hablar con los padres y a convencerlos. Hoy la niña está representando a Cuba aquí en México, en el equipo de voleibol femenino. Para que ustedes tengan una idea de cómo trabajamos eso, ahí en Cuba no se escapa nadie. El que tiene condiciones para el deporte, ese lo buscamos. Imagínense ustedes, somos 11 millones, si fuéramos 130 como ustedes, pues a lo mejor sería un poquito más relajadita la cosa, ¿no? Pero no puede fallarse porque se nos pierden, ¿no? Bueno, ahí la extensión de ese concepto, el perfeccionamiento constante del sistema de participación deportiva en Cuba, que eso para nosotros, bueno, la atención a los atletas y por supuesto, el deporte es ciencia, el deporte es pedagogía, el deporte no es cualquiera, puede, bueno, habrá quien lo haga, nosotros no lo hacemos, ni nos damos el gusto de hacerlo. El deporte hay que trabajarlo con ciencia, con pedagogía, con didáctica, con metodología, con todo lo que lleva, con sociología y, bueno, por supuesto, con economía, con bioquímica, con medicina del deporte, con psicología del deporte, con todas esas ciencias, porque el deporte en sí solo es ciencia. Y así lo trabajamos, con ese sistema científico que nuestras universidades aportando, estudiando, superándose. Es obligatorio el sistema de superación nuestro. Yo me gradué de máster hace 4 años, no me quedó más remedio, porque además mi evaluación me lo ponen, tienes que estudiar, no estás estudiando. Ahí pusieron unos pocos de posgrado, eso que yo he pasado, de cursos, yo no sé ni internacionales ni nacionales, comités olímpicos. Tienes, en Cuba, si no te supera, pereces. Sencillamente. Y los profesores del deporte tienen que estar estudiando constantemente. Acabaste una cosa, empiezas otra. Tú eres profesor de deporte, tienes que estudiar la medicina, posgrado de medicina deportiva, de masaje, de acupuntura, de medicina tradicional china y de cuanta cosa parezca por ahí, tú tienes que saber. Y así lo hacemos, y yo creo que también en eso están los resultados del deporte en Cuba. Yo muchísimas gracias por haberme oído. Yo no sé si les gustó, si no les gustó.